De manera evidente, este es uno de los temas que más necesitamos en nuestras comunidades, ya que muchos musulmanes, estando a sabiendas de estos modales, no los respetan. Y conocemos que estas evidencias, hablo de las evidencias de la tradición profética, son legítimas con respecto a estas modales, a estas normas a seguir dentro de una mezquita, estando en el sermón del viernes. Así que escuchemos. De entre los modales de la mezquita, como ya conocemos, el saludo a la mezquita, tahiyatul masjid. La gente del conocimiento difiere en su veredicto. Algunos sabios dicen que es obligatorio, otros sabios dicen que es aconsejable. Las evidencias de quienes dicen que es obligatorio, el ejemplo del hombre que llegó al sermón a donde el mensajero de Allah sallallahu alayhi wa sallam y el profeta le dijo, interrumpió el sermón y le dijo, ¿ya rezaste? Dijo no. Entonces reza las dos unidades de rezo y sé breve en ellas. Sé breve en ellas, lo cual indica, hazlas debido a la importancia que tiene, aunque las hagas breve, pero no dejes de hacerlas nunca. ¿Vale? Y quienes dicen que no es obligatoria, la evidencia del hombre que llegó a donde el mensajero sallallahu alayhi wa sallam y le preguntó, mensajero de Allah, aparte de estas 5 oraciones legisladas, las 5 oraciones obligatorias que rezamos, aparte de estas, ¿debo rezar algo más? El profeta alayhi salatu wa sallam le dijo, no, a menos que hagas actos voluntarios, oraciones voluntarias. Es un tema amplio, pero a lo que vamos es que es un modal de la mezquita, ¿vale? Otro modal de la mezquita es apartar los malos olores. ¿Cuántos musulmanes llegan a las mezquitas estando a sabiendas de que eso no es lo correcto y lo hacen? Llegan con mal olor a la mezquita, dañando a los demás que están tratando de concentrarse en su acto de adoración, como lo es el salah. Las mezquitas se mantienen limpias, se perfuman. Hay un punto que es interesante tocar aquí. Las flatulencias, evidentemente, es algo natural en el ser humano, no son prohibidas. Pero si la persona está en una mezquita y sabe que esto puede incomodar a los presentes de la mezquita, entonces lo mejor y lo aconsejable para él es que salga y después vuelva, que salga y después regrese. Otro de los modales de la mezquita es no levantar las voces dentro de esta. Está el hadith del emir de los creyentes, Umar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu. Cuando los dos hombres estaban hablando en la mezquita del profeta sallallahu alayhi wa sallam, les dijo, ¿de dónde son? Le dijeron de dónde eran, y entonces le dijo, si ustedes fuesen de Medina, ya los habría golpeado porque están levantando las voces donde está Rasulullah, en presencia del profeta de Allah sallallahu alayhi wa sallam. Otro de los modales de la mezquita es no poner los pies frente al Corán, cerca del libro de Allah. ¿Cuántas personas no sienten vergüenza de sentarse en esa posición frente a sus padres, a su padre, a su madre, estirando los pies ahí frente a su padre? Pues con más razón no sentarse así frente al libro de Allah, la palabra de Allah subhanahu wa ta'ala, el Corán. Otro de los modales es también el tema hoy en día, el tema del estacionamiento. Llegan los musulmanes apresurados para rezar y dejan el coche en donde sea que lo dejan, mal estacionado, impidiendo la salida de otros que están antes que ellos. Ese es otro de los modales también. Hay un tema también aquí muy conocido en las mezquitas, el tema del calzado. ¿Cuántos musulmanes llegan a las mezquitas teniendo un lugar exclusivo para colocar los zapatos o las sandalias o el calzado que lleves, y lo prefieres dejar en la puerta de la mezquita donde le impides el acceso o la salida a las demás personas? Otro de los modales dentro de la mezquita es beneficiarse del tiempo en el que estás en la mezquita. Recitar el Corán, recordar a Allah, lo cual es de fikr, hacer algún salah. El tema también de los modales del khutbah, y ese es un tema también que desconocen muchas personas, y otros que están a sabiendas de ello no lo ponen en práctica. Los modales del khutbah, los modales del sermón del viernes. En el hadith registrado por al-Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidhi, Ibn Majah, Nasa'i, en el cual Abu Huraira radiyallahu anhu arda dijo que el mensajero de Allah sallallahu alayhi wa sallam les dijo: quien le diga a su compañero
guarda silencio. Mientras el imam está dando el sermón, se habrá distraído. Pero alguien se preguntará, ¿qué pasa si el imam se queda en silencio por un momento? O si el imam se sienta para dividir el jutba, que es en dos partes. En estos casos, la gente del conocimiento dice, es permitido hablar, no hay problema. Si el imam se queda en silencio, o si se sienta para dividir el jutba, en ese momento es permitido hablar y decirle a tu compañero, te estás distrayendo en el salah, guarda silencio, o pásame el Corán, o deja este Corán, ese libro allí, etc. Pero la prohibición es mientras el jatib esté hablando, mientras el imam esté hablando. Por ejemplo, otro tema relacionado con el sermón, si el imam te dirige a ti la palabra, es permitido responderle. Si el imam te dirige a ti la palabra, es permitido responderle. Por ejemplo, en una ocasión, Omar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu estaba dando un khutbah, entró Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu, y Omar le dijo, ¿cuál fue el motivo por el cual te retrasaste al llegar al khutbah? Y Uthman le respondió. Y otro ejemplo, otra evidencia, es como el hadith que hemos mencionado, donde dice el profeta alayhi salatu wasalam al hombre, rezaste las 2 raka'at tahiyatul masjid, saludo a la mezquita, el hombre respondió, no, dijo, rézalas. Entonces, cuando el jatib te hable, es permitido responderle, es permitido hablar. Por ejemplo, cuando el imam se equivoca en la recitación del Corán y puedes corregirlo, hazlo. O incluso si él te pide, les pide, corríjame, me equivoqué en esta aya, lo pueden hacer, no hay ningún mal en ello. Y por ejemplo, alguien se preguntará si algún musulmán llega a ir a un jutba, a un sermón, en una mezquita en donde se dé en árabe, ¿qué hace? Puede hacer dhikr, pero en silencio, en voz baja, sin molestar a los que están alrededor de él. Ya que no entiende el idioma, puede ocupar su tiempo en hacer tasbih, tahmid, tahlil, takbir. Entonces, estos son algunos de los modales de estar en el sermón, ya que algunos que presencian el jutba se están distrayendo, ya sea con el móvil, con el teléfono, algunos están incluso haciendo llamadas, respondiendo mensajes, algunas mujeres están hablando, están riéndose, están con el móvil, están distrayendo a las demás, y si alguien las aconseja ya se enfadan. Estos son modales que el musulmán debe tener presente tanto en la mezquita como en el jutba, y Allah subhanahu wa ta'ala sabe más.